En el lóbulo temporal de tu cerebro hay una estructura del tamaño de una almendra que lleva 300 millones de años perfeccionando una sola función: detectar amenazas. Se llama amígdala y tiene una característica que define todo lo que vamos a explorar hoy. Actúa más rápido de lo que puedes pensar. Joseph Ledoux, de NYU, documentó que la amígdala recibe señales sensoriales directamente desde el tálamo, sin pasar primero por la corteza, en apenas 12 milisegundos. Tu corteza prefrontal, que es donde ocurre el pensamiento racional, tarda entre 200 y 500 milisegundos en procesar la misma información. Esto significa que tu cerebro reacciona emocionalmente a una amenaza percibida antes de que hayas tenido tiempo de evaluar si es real. El corazón se acelera, el cortisol se libera, los músculos se tensan. Todo ocurre mientras la corteza todavía está procesando qué está pasando. Esa es la arquitectura de la ansiedad. Daniel Goleman acuñó el término secuestro amigdalino para describir lo que ocurre cuando la respuesta emocional de la amígdala supera completamente la capacidad reguladora de la corteza prefrontal. En situaciones de amenaza percibida intensa, la amígdala no solo activa la alarma, reduce activamente el flujo de sangre hacia la corteza prefrontal. Tu capacidad de razonar, planificar y tomar decisiones racionales disminuye literalmente cuando la amígdala está en modo de alarma máxima. Esto explica por qué dices cosas que no quieres decir en una discusión cargada de emoción, por qué tomas decisiones impulsivas cuando estás asustado, por qué no puedes simplemente calmarte por voluntad propia en el pico de un ataque de ansiedad. No es irracionalidad, es que el sistema que produce la racionalidad está siendo parcialmente desconectado por el sistema de alarma. La corteza prefrontal no puede razonar con una amígdala en alarma máxima. Tiene que esperar a que el cortisol baje. Aquí viene la consecuencia más importante y menos conocida. La amígdala puede equivocarse. Y lo hace con frecuencia. Puede activar la respuesta de alarma ante un correo electrónico, ante una presentación, ante un ruido inesperado, ante un recuerdo. Y cada vez que lo hace, libera cortisol, la hormona del estrés. El cortisol en dosis agudas es útil. Prepara el cuerpo para responder a una amenaza real. Pero el cortisol crónico, sostenido durante semanas o meses de ansiedad continua, produce algo que Bruce McEwen de Rockefeller University documentó extensamente: daño estructural al hipocampo. El cortisol crónico reduce el volumen del hipocampo, deteriora la memoria y, paradójicamente, hace a la amígdala más reactiva. Es un ciclo de deterioro: más ansiedad flecha, más cortisol flecha, hipocampo, más pequeño flecha, menos capacidad de regulación, flecha más ansiedad. La ansiedad crónica no tratada no es solo un problema psicológico, es un proceso de remodelación neurológica. La ansiedad se cronifica a través de un mecanismo de retroalimentación que tiene 3 etapas. Primera, la amígdala detecta una amenaza percibida, real o imaginaria. Segunda, el cuerpo activa la respuesta de estrés: cortisol, adrenalina, tensión muscular, respiración rápida. Tercera, la corteza prefrontal interpreta las sensaciones físicas del estrés como evidencia de que hay peligro real, lo que le confirma a la amígdala que la amenaza era legítima, y la amígdala intensifica la alarma. En el trastorno de pánico, este bucle se acelera hasta el punto en que las sensaciones físicas propias del corazón acelerado o la respiración entrecortada se convierten en la amenaza que activa más alarma. La persona no tiene miedo de algo externo, tiene miedo de las sensaciones internas de tener miedo. Romper el bucle requiere intervenir en uno de los 3 puntos: en la percepción de amenaza, en la respuesta física o en la interpretación cognitiva. La neurociencia tiene algo que decir sobre los 3. La respiración lenta es la intervención más accesible que existe para interrumpir la respuesta de ansiedad, y tiene un mecanismo neurológico preciso. El nervio vago, que mencionamos en el video 28, conecta el tronco cerebral con el corazón, los pulmones y el sistema digestivo. Las exhalaciones prolongadas activan el nervio vago parasimpático, que envía señales de calma directamente al corazón, reduciendo la frecuencia cardíaca.
Esta reducción en la frecuencia cardíaca es captada por el vasoreceptor en el arco aórtico, que envía señales de vuelta al tronco cerebral, que a su vez envía señales inhibitorias a la amígdala. En palabras simples, exhalar lentamente activa un circuito de frenado que llega hasta la amígdala en menos de 90 segundos. Andrew Huberman, de Stanford, documentó que el suspiro fisiológico, 2 inhalaciones rápidas, seguidas de una exhalación larga, es la técnica de respiración más efectiva para reducir la activación del sistema nervioso simpático. No es meditación, es neurofisiología. La segunda intervención con mayor respaldo empírico se llama reapreciación cognitiva. James Gross de Stanford demostró que renombrar conscientemente una experiencia emocional modifica la activación de la amígdala de forma medible en resonancia magnética. Cuando alguien dice, esto que siento no es pánico, es activación, mi cuerpo se está preparando, o la ansiedad que siento antes de hablar en público es la misma respuesta fisiológica que la emoción. La corteza prefrontal envía señales inhibitorias a la amígdala que reducen la intensidad de la alarma. Hay una regla empírica en neurociencia afectiva. Nombrar es domar. Affect labeling. Matthew Lieberman, de UCLA, encontró que poner palabras a una emoción reduce la actividad de la amígdala y aumenta la actividad reguladora de la corteza prefrontal. No tienes que convencerte de que no hay problema. Solo tienes que nombrarlo con precisión. Eso solo ya cambia la química de la respuesta. Integrando la neurofisiología del nervio vago, el secuestro amigdalino, la reapreciación cognitiva y el bucle de retroalimentación, el protocolo es este. Primero, en el momento de activación aguda, usa el suspiro fisiológico. 2 inhalaciones rápidas por la nariz, seguidas de una exhalación larga y lenta por la boca. Repite 3 a 4 veces. Esto interrumpe el bucle a nivel fisiológico en menos de 90 segundos. Segundo, nombra lo que sientes con precisión. No, me siento mal, siento ansiedad anticipatoria, siento activación simpática, siento incertidumbre sobre X. El affect labeling activa la corteza prefrontal y reduce la actividad amigdalina. Tercero, reencuadra la interpretación. Esta activación es mi sistema nervioso preparándome, no indicando peligro real. Cuarto, reduce la exposición a cortisol crónico. Límites en el consumo de noticias, notificaciones desactivadas, en horas de trabajo profundo, sueño protegido. La amígdala hiperactiva no es un defecto de personalidad. Es un órgano que ha aprendido a estar en alerta constante porque el ambiente lo mantiene así. Cambiar el ambiente cambia la calibración de la amígdala.